Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que aprovechan los descansos godines para trabajar en su podcast los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre El brazo fuerte de Giovanni Corporal. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Nosotros somos dos cinéfilos cuarentones, Fernando C. Fink y un servidor Paquito Rodríguez, y lo que nos reúne en esta ocasión es una joyita escondida del cine mexicano independiente de 1958. Una cinta que fue censurada y bloqueada durante años y cuya persistencia debemos a los cineclubs privados que la mantuvieron viva, aun si estaba fuera del mainstream. El brazo fuerte, una película dirigida por el holandés Giovanni Corporal y con un guión escrito por Juan de la Cabada, es antecedente del cine crítico y de farsa política y de quien resultan deudores directores como Luis Alcoriza y Luis Estrada. Ay, mira los dos Luises. Bien, a la temporada 5, episodio 14 de este podcast, en la temporada 5, episodio 14, abordamos Las Fuerzas Vivas, una película fársica del genial director Luis Arcoriza, cuyo guión fue escrito también por Juan de la Cabada. Si tienen interés en ampliar el tema, los invitamos a revivir este clásico de Sin Esperanzas. El brazo fuerte es un antecedente de esta película. Y vamos a empezar platicando un poco sobre el elusivo director Giovanni Corporal. Desde 1948 ya había comenzado una carrera de actor. Él empezó en Italia usando el nombre Giovanni Corporale, pero el único crédito relativamente relevante que encontré de esa época fue un papel pequeño en Ladri de Biciclete de Vittorio De Sica, y no debe haber tenido diálogos porque su nombre no aparece en los créditos. Para 1951 entró a estudiar cine a la Scuola Nazionale di Cinema y para 1954 se mudó a México para trabajar en teleproducciones. En 1958, Corporal dirigió El brazo fuerte, su primer largometraje, y se basó en un relato del mismo de la Cabada, o sea, de Juan de la Cabada, llamado El influyente. La producción fue todo un reto, pues se filmó en el más puro estilo neorrealista italiano, con habitantes reales del pueblo de Erongarícuaro, Michoacán. Se rodó de modo independiente, evadiendo la artrítica estructura burocrática de los sindicatos, lo que ya operó en su contra. El Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, la STPC de la RM, logró bloquear esta película bajo el pretexto de que había sido una filmación pirata que se hizo fuera del sindicato y duró más de 15 años sin poderse proyectar en salas de cine, pero muchos piensan y piensan bien que también la temática, al ser crítica de la política estatal, pues la hizo candidata a ser bloqueada inmediatamente. El argumento del brazo fuerte nos habla de Agileo, un trabajador que es designado para trabajar en el pueblito de Pitidilitiro. Pitidilitiro. La posición que debe ocupar es la de cadenero de segunda para la construcción de una carretera que va a conectar al pueblo con la ciudad. Al llegar al pueblito, lo confunden con un ingeniero y la gente lo empieza a llamar ingeniero, pero es un error que él no desmiente, y aprovecha ese título para tratar de llevar agua a su pozo. De carácter violento y valentón, intenta seducir a la hija del dueño de la tienda, El Brazo Fuerte,
quien no es otra persona quien no es otro que el cacique y hombre más poderoso del lugar, que pone y quita alcaldes y gente en las posiciones de poder a su antojo. Por esto y otros incidentes parecidos, el pueblo empieza a exigir su expulsión, pero justo el día en que a Pedradas ya está a punto de irse de ahí, recibe una carta con el membrete de la presidencia de la República y la actitud de todo el pueblo da un giro de 180 grados, porque este hombre ahora es un hombre importante que se cartea con el mismísimo presidente. Como es costumbre, de la Cabada plantea situaciones complejas en personajes sencillos. Agileo, el cacique Don Abelino, Nacha, que es hija del mismo, son todos modelos arquetípicos inspirados de los del cine nacional de la época de oro. Efectivamente, puedes encontrar todos los clichés y tropos de la comedia ranchera y la estética cinematográfica de la década más productiva para el séptimo arte en México. Corporal eh, hace una parodia a la clase mexicana, digo, perdón, a la clase política, al caciquismo y a la política clientelar del México de su época, el mismo que vemos en las historietas de los supermachos de Rius, que sería publicada en 1965, o el que Gabriel Vargas retratara atinadamente en La familia Burrón en 1948. También en tono de farsa hace la película referencia al cine que se dio en México entre 1936 y 1956, que llamamos la época de oro, que empieza con Allá en el Rancho Grande, dirigida por Fernando de Fuentes, y que terminaría con la muerte de Pedro Infante en el 57, 58, pero pues el 56 es un buen año para declararla terminada. La fotografía de esta película corre a cargo de Walter Reuter, un alemán establecido en México en 1942, exiliado de España, consecuencia de la guerra civil en la que participó como soldado y como fotoreportero. Y todo esto que les digo no se los digo por casualidad, porque de la Cabada también viajó a España en 1937 y participó en la Guerra Civil Española dentro del Socorro Rojo Internacional. Reuter empieza esencialmente como documentalista hasta que en 1954, y pongan atención, trabaja en su primer película de ficción que se llama Raíces. Esta película la dirige Benito Alasraqui y es una antología de historias que está inspirada en el trabajo del escritor Francisco Rojas González, un escritor y literato mexicano que hacía muchos trabajos costumbristas y antropológicos y que muchos de ellos fueron adaptados al cine. Tampoco resulta sorprendente que esta primera película que fotografió Reuter tuvo o contó con De la Cabada como guionista, como uno de los tres guionistas. Entonces ya estamos viendo ahí ideología que tienen en común y también pues los nexos que los van uniendo a los miembros de este staff. El trabajo de cinefotógrafo es quizá el área más remarcable de esta película, que a ratos batalla un poco con la sobreactuación de los intérpretes que no son actores profesionales. Aquí hago un paréntesis, es un poquito como el cine que haría Carlos Reigadas varias décadas después en el México de los 2000, solamente que en este caso la interpretación poco profesional no es tan evidente porque no se trata de una película seria, sino se trata de una comedia. Pero bueno, hay un uso muy inteligente de los tropos del cine costumbrista que a la vez que nos hablan de un estilo cinematográfico inspirado en los grandes maestros, como Eisenstein o como su alumno Gabriel Figueroa, también nos recuerda que estamos viendo una parodia de aquellas historias que nos venden un país de estampa y curiosidad artesanal con problemas sociales y políticos muy reales.
películas como las del Indio Fernández y así. Y pues en El Brazo Fuerte se hace esta suerte de crítica, parodia, farsa. Esta película navega entre la serendipia afortunada, el error calculado y la genialidad premeditada. Al ser una película independiente, está obligada a ser sumamente calculadora y a evitar la improvisación y el descuido. Pero es justo ese carácter indie el que le da autenticidad. Estando fuera del sistema, no tiene lealtades ni obligaciones para con ninguna ideología. Y es esta una película sumamente congruente con la vida y obra de la Cabada, perdón. Y como dije al principio, sin ella no habría cintas como Las Fuerzas Vivas o La Ley de Herodes. En 1961, El Brazo Fuerte se proyectó en el Festival de Cine de Cannes. Y como ya había pasado en otras ocasiones, por ejemplo, Los Olvidados, una película que fue muy maltratada hasta que se le reconoció en este festival, pues bueno, obtuvo finalmente la apreciación y credibilidad internacional que necesitaba. Es así que este retrato del caciquismo y la política clientelar de nuestro México bronco logró sobrevivir y llegar a nuestros días gracias a la restauración que hizo de ella la Cineteca Nacional, que después de décadas de solo tener copias de mala calidad y reducciones a 16 milímetros, encontró una impresión original de 35 milímetros en su acervo y procedió a su restauración para posterior exhibición y preservación. Esto fue un proceso muy afortunado. Yo la original que vi, la primera vez que vi esta película fue en una versión en cassette. Debe haber sido beta, pero no estoy muy seguro porque recuerdo haberla rentado en el videoclub Zafra, entonces quizás sí ya fue en VHS. Esta película yo la renté porque tenía yo el guión que fue publicado por la Universidad Veracruzana. Y hace poco tuve la oportunidad de volverla a ver con mi esposa porque se encuentra en YouTube subida por la misma Cineteca la Cineteca Nacional, perdón, y es una restauración muy buena que la hace pues resurgir de sus cenizas como un ave fénix. Yo no me sabía toda esta historia sobre su producción cuando la vi por primera vez, solo recuerdo que me gustó mucho, se me hizo muy graciosa y además de graciosa, pues muy contemporánea. Es decir, que a pesar de que se filma en 1958, pues sigue siendo muy actual, sigue siendo, haciendo referencia pues a errores de la política mexicana que siguen ahí y que están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, se la recomendé a Fernando con mucha emoción y decidimos hablar de ella. Entonces, por eso me puse a investigar y ahí fue donde descubrí todos estos detalles interesantes sobre su producción y de cómo se trata de una producción independiente, una de las primeras producciones independientes del cine mexicano. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora la opinión de Fernando, cómo la vivió después de esta recomendación y pues eso, a ver cómo nos va desmenuzando esta película. ¿Cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Muchas gracias por esta introducción tan interesante. Yo la verdad no conocía la película hasta que nos llegó, o más bien hasta que me llegó la recomendación por parte tuya y por parte de tu papá, don Francisco Puente González. Eh, Sin embargo, creo que es muy valioso que la estemos comentando aquí en el podcast porque es una película que encaja perfectamente, pues yo diría casi en este ciclo que hemos estado haciendo pues del cine mexicano de sátira social, de sátira política, de denuncia. Ya
ya comentamos, vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes y comentamos de pasadita su comedia ranchera, que es una sátira política, social, brutal, el compadre Mendoza, pues que son películas que pienso yo que son como antecedentes de esto, ¿no? De esta película que ya vino cerca de 1960, o sea, de una película que ya, como ya hemos mencionado en el pasado, esta ya es una época en la que ya no se le puede llamar época de oro del cine mexicano, o sea, ya estamos más que de acuerdo que ya estamos viviendo en otra temporada del cine mexicano, estamos viviendo tiempos de transición y creo yo que no es casualidad que esta película se haya hecho en el mismo año que se hizo La Tijera de Oro, que fue la otra película que reseñamos de Luis Alcoriza también, este, con con Tintán, y que coincidimos que estaba haciendo un papel más o menos casi como si fuera Pedro Infante, con una mezcla entre Germán Valdés y Pedro Infante. Ya comentamos La Tijera de Oro, que es de 1958, que también es una sátira social, que también ya trae, digamos, el calibre, ya trae el sustento de haber sido hecha, o sea, ya trae el sustento, yo diría, de Los Olvidados. Es decir, aunque Los Olvidados fue en 1950, yo creo que películas como de La Tijera de Oro ya vienen con pues yo diría como con este antecedente tan importante, tan revolucionario, pues que fue una vuelta de tuerca, un giro, o cómo se le dice cuando hay un parteaguas, esa es la palabra, un parteaguas, ¿no? Los Olvidados de Buñuel, escrita por Luis Alcoriza. Entonces, perdón, la Tijera de Oro, pues ya traía ese sustento para hacer su propia crítica social con estos tropos que, como tú bien mencionas, son los tropos de la época de oro del cine mexicano, son los tropos de la comedia ranchera, son los tropos de este cine pueblerino. Sin embargo, traen un giro definitivamente, que traen un giro de sátira social. Y esta película de Giovanni Corporal, este director neerlandés, pues definitivamente que yo diría que, es más, yo diría que es tan es hermana de La Tijera de Oro, que hay una toma literalmente en El Brazo Fuerte en el que vemos la tienda de La Tijera de Oro. O sea, hay una referencia directa a aquella película. Entonces, creo yo que no, es algo que no debemos ignorar. Y, y creo que ya se puede hablar de un movimiento, ya se puede hablar de un movimiento incipiente que en efecto los historiadores del cine mexicano pues sí lo dan como un hecho, ¿no? Que a finales de los años 50 pues estaba gestando algo. Incluso esta película, como tú bien mencionas, que está hecha fuera de los sindicatos y que tiene todo un toque muy fuerte de neorrealismo italiano, porque fue hecho sin actores, con los habitantes del pueblo. Entonces ya se está gestando este cine independiente que después pues tendría autores importantísimos como Ripstein, como Casals y como el mismo Luis Alcoriza, que no dejaría de hacer sus grandes sátiras, sátiras y críticas al sistema mexicano, como otras películas que ya comentamos aquí, como Las Fuerzas Vivas y como Mecánica Nacional. Y un poquito por ahí también cuando comentamos
terror y encajes negros. Entonces, yo pienso yo coincido por completo en todo lo que nos dices del brazo fuerte. O sea, es sin lugar a dudas una película que es evidente que fue censurada por su temática, por su crítica al caciquismo, por su crítica a los peores defectos del mexicano y del ser humano. O sea, estas películas me parecen tan valiosas porque pues finalmente hablan de temas universales como son la corrupción del ser humano, como son la ambición, como es la mentira, como es la manipulación. Y pues o sea, es súper, como tú bien dices, arquetípico este personaje que llega con todas las de perder, llega siendo sometido, siendo hasta humillado cuando lo contratan, hasta sentimos pobrecito, o sea, llega como un hombre al que van a explotar y por una confusión adquiere este rango de ingeniero y es el ingeniero. Y él, como bien dices, se aprovecha de eso y lo utiliza a su favor y empieza este ciclo de corrupción que después se agrava justamente como tú dices cuando llega la carta del Poder Ejecutivo Federal y entonces todos dicen, este tipo es hasta se cartea con el presidente de la República, ¿no? Y dicen, no, no te vayas, no te vayas. Y de repente, de buenas a primeras, no, 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 pero ¿cómo se va a ir usted, ingeniero? Entonces, o sea, es sin lugar a dudas una crítica, una crítica mordaz, divertida, chistosa, bien actuada y que además a mí pues sí me llama muchísimo la atención esta tendencia que como tú ya nos mencionaste además de todo utilizar visualmente elementos de los grandes maestros como fueron Sergei Eisenstein y como fueron Gabriel Figueroa. Es decir, hay muchas tomas, pero muchas tomas que parecen que son como hasta una mezcla entre película de Eisenstein y película del Indio Fernández fotografiada por Figueroa. O sea, el montaje, la manera en que filma los rostros, la manera en que filma las multitudes, perdón, la manera en que te mezcla tomas muy cerradas con tomas muy abiertas, incluso pues esto como tipo Einstein y hasta un poquito ya como hasta como de Sergio Leone me parece un poquito, pero lo que más interesante me parece de este manejo visual tipo Einstein es que abarca como las diferentes etapas de Einstein. A veces me parece que tiene tomas que parecen como del cine mudo de Sergei Eisenstein, es decir, como del acorazado de Potemkin o Que viva México. Y ya en otras ocasiones me parece que ya entran en terrenos más complejos, como ya en la etapa sonora del cine de Eisenstein, cuando hizo las dos películas de Iván el Terrible, que tienen muchísima influencia del expresionismo alemán, con unos claroscuros pronunciadísimos, estos encuadres con estas composiciones en muchas ocasiones que tienen simetría o que tienen ángulos contrapicados, como le dicen, es decir, que la cámara está abajo de los personajes mirándolos hacia arriba con luces entrando por la ventana, un manejo pictórico, un manejo de claroscuros que me recuerdan también a Einstein, pero ya a un Einstein ya de su época final, de su época sonora. Entonces, pues sí, creo yo que aquí voy a parar mi primera participación y te devuelvo el micrófono. Gracias, Fernando. Sí, pues sí, efectivamente estamos ante una película atípica, una película interesantísima, por cómo fue rodada, por cómo fue producida, pero también por su mensaje. Y sí,
A mí no se me hubiera ocurrido encontrar ese tubo comunicante con el compadre Mendoza, pero efectivamente es una película que ve que ve hacia el México rural, pero sin la visión romántica que el Estado postrevolucionario nos quiso inventar, nos quiso construir. Tiene mucho sentido porque pues después de allá en el Rancho Grande, también de Fernando de Fuentes, pues empieza a construir esa narrativa de país, una narrativa del México bueno, del pueblo que no se equivoca, del pueblo que es sabio, del pueblo milenario, de que los valores del campo son los valores del buen cristiano, del buen mexicano, de hacer patria. Recuerdo yo bien al Piporro dándole clases a Martín Corona, diciéndole, este, los tres cosas que más debe cuidar el hombre son su pistola, su copa y la mujer, y tiene que respetarlas para que no se les... Es ese tipo es ese romanticismo que nos trata de vender el Estado mexicano postrevolucionario y pues que se convierte en una narrativa, que se convierte en una narrativa. No es una crítica que desprecia el cine mexicano de la época de oro, porque tiene su lugar también, ¿no? Tiene también sus grandes logros, pero pues estas películas lo que hacen es justamente oponerse a esa idea de cine. Entonces, por eso decía yo en mi primera participación que el brazo fuerte, aparte de que es una farsa política, una tradicional farsa política, es también una parodia a los tropos más significativos del cine mexicano de la época de oro, como por ejemplo retratar al pueblo rural en una luz romántica, pero lo que ellos hacen es que a partir de esos tropos los pervierten y nos enseñan pues una vida rural que ya a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Gente odiosa, vemos gente pobre que es mala onda, y sí, ahí sí encuentro yo los pasos, la comunicación con el Buñuel de los Olvidados, que es más antropológico que dramático. Entonces, de repente tienes a tres zapateros que le avientan pedradas a Gileo y que lo insultan y lo están acosando para que se vaya, pero cuando Agileo ya es un hombre importante, inmediatamente transforman su opinión y empiezan a ampararlo y abrazarlo. Pues resulta que estas estructuras de poder que se dan en los pueblos pequeños, pues son tan reales como lo siguen siendo aún esta historia o esta estructura política del cacicazgo que se basaba originalmente, cacique era el líder de un grupo indígena y pues terminó convirtiéndose en esta figura de poder que opera detrás del poder, y son las personas que a través del control de los votos o a través del control de diferentes valores económicos o sociales pueden tener el poder político absoluto en un pueblito. Y en este caso el brazo fuerte pues es la tiendita de abarrotes del pueblo, y si tú quieres vender algo o si tú quieres comprar algo o si tú quieres participar de la vida económica del pueblo, lo tienes que hacer a través del brazo fuerte. Y este tendero se encarga de que las cosas sigan así. Él es el que está detrás de todos los políticos, él está detrás de los presidentes municipales, porque él controla a los votantes y los controla porque si no hacen lo que él les dice, pues les cierra el brazo fuerte y entonces los deja viendo visiones, no viendo visco. Los campesinos no pueden comprar semilla, los productores no pueden vender sus productos y así sucesivamente. Entonces, pues sí, es esta crítica al cine mexicano de la de época de oro, pero también es una crítica al sistema político que estamos viviendo, que es lo opuesto a lo que estamos acostumbrados a ver. Hay que recordar que en este año, que es 1958,
El cine que está empezando a tener éxito en México es el cine del rock and roll, el cine yeye. Estamos hablando de que en ese mismo año que se produjo El Brazo Fuerte, se producen varias películas, pues que son de rock and roll, que son de las estrellas musicales juveniles, que Alberto Vázquez, ¿cómo se llama este venezolano, Enrique Guzmán, de Angélica María? Aquí empieza una nueva época en la que se pone de moda este tipo de cine, cine juvenil, y que también es un cine escapista, que no es un cine particularmente crítico, es el cine de la onda, aunque todavía, llega a haber algunas películas todavía muy valiosas en esta época, pues en general se trata de un cine de entretenimiento, de un cine de fantasía, de un cine escapista. Y eso es lo que está de moda. Entonces el Brazo Fuerte le está apostando a un tipo de cine que nunca fue muy popular y ahora menos que nunca es popular. Y pues es una carrera en contra del tiempo que va a llevar décadas para que la puedan ganar. Imagínense que si no es hasta 1961, 3 años después de que se terminó de rodar, que tiene cierto éxito en Cannes, y no es hasta los años 70 u 80 en la que se empieza, no, ese es en los años, apenas en los años 90, 2000 es que se encuentra el negativo para poderlo restaurar. Entonces es una carrera que nadie esperaba que ganara. Yo ni siquiera pude encontrar información sobre quién produce esta película. Hay muy pocos datos y muchos de esos datos se obtuvieron a posteriori de que la película fuera recuperada, como por ejemplo la historia de Giovanni Cardenale. Eso se descubrió porque cuando ya vieron quién había dirigido la película y cuando ya empezaron a rescatar toda esta información, pues hicieron contacto con la universidad y ella fue la que les empezó a dar todos estos datos que antes no se tenían. Entonces, bueno, pues el Brazo Fuerte ahí está, la podemos disfrutar en línea, gracias a Dios que existe esa posibilidad de ver cine ahora en línea, porque eso nos ha permitido muchos ver joyitas que en el pasado eran imposibles. Del mismo modo en que yo pude ver El Perro Andaluz porque lo encontré pirata, pues de esa manera, esta ya no es pirata, esta ya es una película que ya está libre de derechos y que fue subida por la misma Cineteca. Y pues ya no tienes que ir hasta la Ciudad de México para tener acceso a esa información, ya puedes hacerlo desde tu casa. Falta que uno tenga la buena voluntad y la iniciativa de buscar ese tipo de cine. Yo tuve la fortuna de que mi papá me lo compró el guión y mi papá nos llevó la película y por eso la conocimos antes de esta restauración y pues ha sido una de mis películas favoritas durante muchos años. Tenía ya varias décadas de haberla dejado descansar, pero envejeció bien. Y aunque es verdad que las actuaciones sí se ven chafonas, sí se ven sobreactuadas, pues se ven sobreactuadas porque no son actores, pero como que forma parte de la misma narrativa de la película. Por eso decía yo que de repente hay serendipias, de repente hay como que errores que se convierten en algo divertido o en algo que funciona muy bien en esta farsa, ¿no? No hemos entrado en detalles sobre el final porque pues no quiero spoilearles el final. A pesar de que es algo predecible, sigue siendo muy divertido y yo creo que vale la pena que ustedes le den esa oportunidad de ser sorprendidos. Por lo pronto, ahí está El Brazo Fuerte de Giovanni Corporal y yo quisiera pasarle el micrófono a Fernando para que nos dé sus últimas impresiones sobre esta icónica película del cine independiente mexicano a la que debemos tanto. ¿Cómo la ves, Fernando? Ya me estaré yo volviendo loco aquí con tan poquita información y tanto que decir. No, Paquito, de ninguna manera.
A mí me parece que todo lo que has dicho es muy puntual, muy real y a mí no me queda más que recapitular algunas de las cosas que mencionaste que me parecen interesantísimas. Una e importantísimas para la comprensión del contexto y de la película en sí. Una es que definitivamente es como a posteriori, es obvio que la película no fue prohibida porque no se hizo con los trabajadores del sindicato. Es obvio que la censuraron por su temática y que, como tú bien dices, es un milagro, es un de esos milagros del cine, de esas redenciones que incluso la podemos ver restaurada por la misma Cineteca Nacional en los estudios Churubusco. O sea, la podemos ver ya con dinero invertido por el Estado, por el propio Estado, por el gobierno mexicano para restaurar la película y que la podamos ver con la mejor calidad posible. Son de esos milagros que se dan, de esas cuestiones que se agradecen. Otra cosa que apuntas y que a mí también y que se me hace muy interesante es justamente cómo las actuaciones de repente se notan falsas o sobreactuadas o a veces subactuadas, pero que no importa porque finalmente todo esto es como parte de la farsa, así literalmente como tú lo dijiste, parte de la farsa, estos momentos en los que se nota que son no actores, que son personas de la vida real, aporta bastante a esta sensación de que estamos viendo una crítica y también se me hace pues de resaltar lo que mencionas, que en esta época del cine mexicano lo que estaba de moda eran las películas con Angélica María y con Enrique Guzmán, ¿no? O sea, era el cine del rock and roll, incluso los hermanos Carrión, que son mis tíos, este, tíos segundos, tíos terceros, algo así, pero eran primos de mi papá y eso lo presumo cada que tengo oportunidad y yo recuerdo con mucho cariño cuando veo en la tele que están pasando una de estas películas y que sale el Güero Carrión, pues me da mucha nostalgia porque me recuerda a mi papá y las historias que me contaba de su juventud con los hermanos Carrión, pero hay películas como esta que no entran en el cine de moda, que no entran en lo que es popular, que meten el dedo en la llaga y que no, y que pues a mí me parece que no debemos pasar por alto el hecho de que, al igual que Luis Alcoriza, esta película también está dirigida por un extranjero, por un neerlandés. Eso creo que es de notarse que, al igual que Luis Alcoriza y Luis Buñuel, también El Brazo Fuerte está dirigida, está vista desde el punto de vista de un extranjero. Digo, con guión de Juan de la Cabada, sin lugar a duda, pero Giovanni Corporal está haciendo una crítica desde de una visión foránea. Y creo que eso es algo que se debe requete subrayar, que Luis Buñuel, Luis Alcoriza y Giovanni Corporal no eran mexicanos. Eh, Juan de la Cabada, pues sí, definitivamente que es alguien que aportó sin lugar a dudas a este cine crítico, a este cine de sátira, de renuncia. Y pues ya por último, yo nada más quisiera mencionar que en este mismo año, 1958, se estrena otra película que me parece que es interesante mencionar que no entra dentro de este género pues de la sátira social, pero que es de Luis Alcoriza en 1958 y que es la última película de Pedro Infante, que se llama Escuela de Rateros, que es como una especie de film noir
Yo ahora que la recuerdo vagamente, pues como que hasta como que me remite como a los hermanos Cohen, como a esa cuestión del neo-noir, en 1958, escrita por Luis Alcoriza, protagonizada por Pedro Infante, y de 1958, que también es el mismo año de La Tijera de Oro que ya mencioné y que ya en en este podcast ya la comentamos. Entonces creo que son de esas películas que vale la pena como mencionar. Y de ahí, pues solo recordarle a nuestro público que de ahí se vino, que todavía faltaba mucha obra de este tipo por venir, ¿no? Como El Ángel Exterminador, que también, que es surrealista, pero que también es una crítica a la sociedad mexicana, al sistema de clases y cine de análisis, de crítica, como Mecánica Nacional, etcétera. Entonces, pues yo con esto termino mi segunda participación, agradeciéndole profundamente a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast. Le mando un fuerte abrazo y por supuesto a su hijo Mario Humberto. Un agradecimiento profundo también a ti, Paquito, por este tiempo que le dedicas, por estar aquí con nosotros, por tu compromiso para con el contenido de nuestro podcast, y por supuesto muchas gracias y un agradecimiento profundo a todos los que dedicaron este tiempo para escucharnos debrayar, para escucharnos parlotear sobre El Brazo Fuerte, que me parece una película extraordinaria e histórica. Muchas gracias, Paquito. Gracias a ti, Fer. Pues ya es hora de despedir este programa. Estamos muy contentos de haber llegado ya al episodio 16 de la sexta temporada. Hemos logrado hacer varios, muchísimos, no sé cuántos, pero llevamos muchísimos episodios ininterrumpidos sin dejar de publicar, y eso es algo digno de aplaudirse. El año pasado logramos los 52 episodios. Yo creo que este año a este ritmo lo vamos a lograr otra vez. Por lo pronto, quiero mandar un saludo a los sospechosos comunes de siempre, a todas esas personas que nos regalan su tiempo y que yo sé que ahí están escuchando nuestro podcast. Le mando un saludo a Fernando Rivero, a Briseidi Torres y a su familia, que son preciosos. Los amamos mucho. Le mando un saludo también a Cuauhtémoc Rodríguez, mi papá, que además nos deja muchos comentarios y siempre me está echando ánimos. Él es el autor de esta adicción al cine y pues lo tengo muy presente siempre. Y además esta película, él fue el que me la puso, así que también se la debo. A Víctor Domínguez, que es otro de los más leales, de los que siempre están escuchando nuestro programa y están listos para recibir un nuevo episodio cada jueves. Es uno de nuestras más grandes motivaciones. Y a Omar López, que es el primero que le da like en Facebook, y a cualquiera que se me haya pasado a agradecerle. Abraham González, ¿cómo olvidarlo? Ese no se me puede pasar porque él es el que más nos comenta en YouTube. Muchísimas gracias por escucharnos y por pasar tiempo con nosotros. No me queda más que decirles hasta la próxima. Estamos muy orgullosos de llevar más de 200 episodios ya y esperamos que sigan ustedes acompañándonos mientras nosotros seguimos clavándonos en este que es nuestro más grande placer y gusto, compartir cine con los demás, nuestro amor por el cine. Y bueno, pues yo los dejo con mi cliché de siempre. Hasta la próxima. Esta fue la sexta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!